cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te queremos dar las gracias por esta nueva oportunidad que nos estás dando de poder reunirnos acá en tu casa de oración. Padre Santo, te queremos pedir que tu Espíritu Santo repose en nosotros en estos momentos, que todo lo que se hable, todo lo que se diga, todo lo que escuchemos, todo lo que sintamos sea dirigido por ti, Padre Santo. Lo pedimos y lo agradecemos esto en el sagrado nombre de Jesús. Amén, Señor. Feliz sábado, hermanos. No escuché. Feliz sábado, hermanos. Ay, más o menos, ¿sí? Feliz sábado, Romina. Bueno, no soy keeper para decir nombre por nombre. Los nombres no me acuerdo. Así que le extrañamos a Keeper, nos abandonó. Bueno, en la plataforma está el hermano David de la iglesia de Lomas de Zamora. Así que un saludo de la iglesia de Udave. Y quien está acá, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Bueno, él dice que tiene diferentes ministerios en Lomas de Zamora, así que es una bendición que él es joven. Bueno, que Dios te bendiga, hermano. Muy bien, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas para alabar a Dios con nuestras ofrendas. Sí, Sergio. Amén. Sobre las palabras del Salvador, contra el rechazo al placer. Has llamado a Cristo de lo creado, a que lo olvidé. Contra el mismo al placer. Muy bien, hermanos, nos vamos a poner de pie para cantar el primer himno. Somos poquitos, pero cantemos con fuerza.
Nos ponemos de rodillas, hermanos. Querido Dios, amado Padre que estás en los cielos, bendito eres, Señor, en el cielo y en la tierra. Bendito es tu Hijo amado Jesús, bendito es el Espíritu Santo y bendito es tu santo sábado. Aquí estamos, Señor, para oír tu voz, el hermano que preparó. Ayúdanos a comprender y predicar a muchas personas. Gracias te damos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. ¿Con de niños? No, ¿no? Bueno, todo es tuyo, hermano. ¿Me puedo? Sí. Bueno, nuevamente, feliz sábado, hermanos. Y quería, cuando saludaron esta mañana y dijeron feliz sábado, a mí me hubiese, no me acuerdo si Silvia preguntó, ¿feliz sábado? ¿Es un feliz sábado? ¿Sí? ¿Es un feliz sábado? ¿Sí? Más allá del calor, ¿no es cierto? ¿Sí? A pesar del calor, es un feliz sábado, ¿no? Bien. ¿Cómo? Es una circunstancia, exactamente. Bien, así que feliz sábado, hermanos, entonces. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, les traigo saludos de la iglesia de Lomas, como dijo acá el hermano Teddy. Bien. Ok, gracias. Les traigo saludos, les decía, de la iglesia de Lomas. Como también les dijo Teddy, me desempeño en varias funciones ahí en la iglesia, pero básicamente, como le estaba comentando, soy maestro de la clase de juveniles, ¿sí? El Ministerio del Adolescente, así que me desempeño básicamente, también soy diácono, otra función que me gusta hacer, estas dos funciones las tengo hace bastante tiempo, así que me desempeño ahí en Lomas sirviendo al Señor y agradecido por ello, sobre todo en estas dos funciones. Los invito a abrir la palabra de Dios, lo que nos convoca, y le voy a pedir al primero que le encuentre que lea en el libro de Génesis el capítulo 1, el versículo 3. Ah, bueno, si no le molesta. Ah, perfecto. Bueno. No. Al contrario. Muchas gracias. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, fue la luz, y fue la luz. Y me voy a detener básicamente, ¿sí?, en las primeras tres palabras, que no sé si se ha publicado el título de la predicación, que era justamente, y dijo Dios, ¿sí? Acá
Daniel me va a ayudar un poquito, ¿no es cierto? Un pensamiento, desde la psicología podemos creer que es un pensamiento simple, ¿no es cierto? Pensamiento simple se caracteriza por tener una causalidad. Uno de los principios del pensamiento simple es la causalidad, ¿sí? Acá hay una causa y frente a esa causa, un efecto, ¿sí? Causa, efecto. Dijo Dios, fue la causa, y el efecto, ¿cuál fue el efecto? Hubo una creación, la luz, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tratar de hacer esta meditación como, los invito a hacer esta meditación como una meditación. ¿Qué es una meditación? Cuando piensa y analiza, cuando uno piensa sobre en este caso sobre un texto a lo mejor, ¿sí? Y hacemos una reflexión, ¿sí? Empezamos a reflexionar sobre lo que estamos, en este caso lo que estamos leyendo, ¿sí? Así que los invito a que entre todos podamos hacer esta meditación. Entonces, decíamos, y dijo Dios y se creó. ¿Qué podemos ver en este y dijo Dios? ¿Cómo? Como están con el barbijo, no me doy cuenta. Silvia, el poder de su palabra. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Bien, bien. ¿Y qué tipo de poder en este caso? Un poder creador. Un poder creador. Bien, vamos bien, creo. Hace cosa de 2 años aproximadamente me invitaron a hacer un taller de coaching, ¿sí? ¿Alguien sabe más o menos qué es el coaching? ¿Sí? Acá Silvia me dice que sí. ¿Cómo? Ah, buenísimo, buenísimo. Y más o menos... Ah, a los adultos mayores, digamos. Y asiste, digamos, a través del coaching a adultos mayores. Bien, bien. Yo soy profesor de educación física, hace casi 25 años que me dedico a esta profesión. Entonces me invitó un compañero, ¿sí?, a hacer un taller de coaching deportivo. ¿Y cuál era el planteo que se proponía, digamos, en esta charla? ¿Por qué, sí, cuando un equipo, por ejemplo, de fútbol, está perdiendo y frente a esa situación, ¿sí?, perdiendo el partido me refiero, ¿no? Y frente a esa situación cambia la actitud del equipo, ¿sí?, y en muchos casos logra empatar y en otros casos hasta logra ganar el partido ese? ¿Qué había pasado antes de eso, ¿sí?, de ese evento de estar perdiendo el partido, que hizo que el equipo se comporte de una manera? ¿Y qué pasó frente a la situación adversa para que el equipo revierta la actitud y pueda hasta llegar a ganar el partido, ¿sí? Cambiar totalmente el resultado. Entonces, pensábamos ahí durante el taller de coaching, ¿qué había pasado en las mentes de esos jugadores para revertir el resultado? ¿Sí? Evidentemente a ningún jugador, a ningún deportista, digamos, les gusta perder. Creo que a nadie nos gusta perder. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo que estos jugadores, ¿sí?, cambiaran justamente la actitud y en base a eso las acciones para conseguir el resultado que ellos estaban al menos deseando? Bien. Este compañero permanentemente me insistía: David, vos tenés aptitudes para hacer coaching, David, hacé la carrera, que esto, que el otro, que ping, que pan. Bueno, sí, la verdad que me interesa, que esto, que el otro, ¿sí? Más por mi ámbito deportivo. Yo sin conocer, casi sin conocer qué era esto del coaching, lo veía él muy entusiasmado. Este año que pasó, durante la pandemia, dije, bueno, voy a empezar a ver de qué se trata esto, ¿sí? Y empecé a hacer la carrera de coaching. Y para sorpresa mía, me encuentro con que esta carrera de coaching, ¿sí?, se basa justamente en el poder generativo, ¿sí?, de la palabra, el poder generativo del lenguaje. Oh, sorpresa, digo, porque para nosotros esto es una verdad revelada
desde hace, no para nosotros, para esta generación, sino para el pueblo de Dios, el poder del generativo, digamos, y creador del lenguaje, ¿sí? Era una verdad revelada de hace miles de años, ¿sí? Y nos dicen que durante la historia, ¿sí? Hubo varios, digamos, el coaching se basa en un principio, en un pensamiento filosófico, ¿sí? Muchos dicen, bueno, Sócrates era el primer, fue el primer coach, él sin saber que era coach, dice fue el primer coach, ¿por qué? Porque ayudaba a las personas ¿a qué? A descubrir un nuevo conocimiento, ¿sí? A través de su método mayéutico, ¿sí? Él indagaba a las personas para que alcancen un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento lo conformaba en un ser distinto. ¿Pero a quién? A quien realmente quería hacer el trabajo, ¿sí? Quien realmente quería hacer el trabajo de alcanzar ese conocimiento. Si a mí venía Sócrates y me decía, no sé, ¿qué es la valentía? ¿Sí? Porque Sócrates iba y le preguntaba, dice a los soldados, que se lo consideraba personas valientes, incluso ellas mismas se consideraban valientes, decía, ¿qué es la valentía? Y ni siquiera los soldados sabían responder qué es la valentía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos se ponían a hacer el trabajo mental para tratar de descubrir qué era, por ejemplo, la valentía. O pongamos otro principio, otro pensamiento, la belleza, qué es el amor. ¿Sí? Otros directamente se negaban, se cerraban a hacer el trabajo ese y se quedaban en la posición que estaban. ¿Sí? Es decir, que la decisión era exclusivamente personal, de poder pasar a un nuevo ser a partir de ese conocimiento. A través desde los filósofos presocráticos hasta estos momentos, ¿sí? La filosofía saben que tiene tres motores de pensamiento, que son la ética, ¿sí? La epistemología, ¿sí? Y la ontología. La ética se dedica al pensamiento sobre el bien y el mal, ¿sí? Y a partir de ahí el desprendimiento de la moral, el ejercicio que nosotros hacemos de esto del bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, sabemos lo que es el bien y lo que es el mal, ¿sí? Podemos decir nosotros que estamos dentro de una iglesia que eso ¿sí? Lo tenemos ya también revelado hace mucho tiempo, pero igualmente es un tema es un motor del pensamiento de la filosofía, esto de que lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Porque, digamos, cada uno puede hacer su interpretación, ¿sí? De lo que es el bien y de lo que es el mal, de lo que está bien y de lo que está mal, y en consecuencia, obrar. ¿Sí? Bien. Materia de pensamiento para la filosofía. Otro motor de la filosofía, como le decía, la epistemología, que viene del griego episteme. Episteme significa conocer, ¿sí? ¿Cómo adquiero yo el conocimiento? Y a partir de ahí un montón de teorías de cómo podemos conocer las cosas, ¿sí? ¿Cómo puedo conocer que esto es un vaso, un micrófono? ¿Cómo puedo conocer que Teddy es Teddy? ¿Sí? Y la otra rama de la filosofía es la ontología, le decía, que la palabra ontología se compone de ontología. Logía significa estudio de, ¿sí? Y onto significa ente, ¿sí? En el griego, onto es ente. ¿Y qué es el ente? El ente es el ser, lo que está siendo, ¿sí? El ser, en este caso, ser humano, nosotros, y el ser de las cosas también. El ser de la flor, el ser del vaso, como les decía, el ser de la silla, ¿sí? Como les comentaba, desde la era presocrática, un montón de posturas filosóficas de pensadores, ¿sí? Que nos llegan hasta hoy, los pensamientos que han tenido en base a estas tres cuestiones, fueron evolucionando durante el tiempo, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con esto que hemos leído, ¿sí? El poder de la palabra. Ya vamos a llegar ahí. Así que ténganme paciencia. Díganme cuándo tengo que terminar porque me gusta hablar. Así que soy bastante hablador. Entonces, diferentes líneas de pensamiento
hasta que llegamos a la caída, hace cosa de 2 generaciones, de 2 décadas, un poquito más, la caída del muro de Berlín. Y a partir de ahí, ¿sí?, una nueva línea de pensamiento, un nuevo motor del pensamiento de la ontología, ¿sí?, en la que dice que el ser humano se crea a sí mismo y propone 3 postulados. Y tenemos un gran pensador chileno, ¿sí?, que nace de la sociología y se pasa al terreno de la filosofía, que se llama Rafael Echeverría, y él, en su ontología del lenguaje, ¿sí?, hace 3 postulados. El primero dice que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. El segundo postulado, y se los quiero leer para no parafrasear, porque, como les decía, la palabra tiene un poder enorme, ¿sí? Entonces, para poder usar correctamente estas palabras, permítanme un segundito. El segundo postulado dice que interpretamos al lenguaje como generativo, ¿sí? Primer postulado, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos e interpretamos al lenguaje como generativo. Y dijo Dios, y fue la luz. ¿Sí? Verdad revelada que vienen a descubrir hace 20 años atrás para plantear un nuevo pensamiento filosófico. Y el tercer postulado dice, y acá a lo mejor vamos a diferir un poquito, ¿no? Dice, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Y si quieren les doy un ejemplo, ¿sí? Yo hace cosa de 30 años atrás dije, voy a ser profesor de educación física. ¿Y hoy qué soy? Profesor de educación física, ¿sí? A partir de una declaración que hice, ¿sí?, y a partir de mi compromiso con esa declaración que hice, ¿sí?, hoy soy un profesor de educación física, ¿sí? Antes había dicho, voy a ser médico también, ¿sí? ¿Y qué pasó? Evidentemente hubo algo que no me llevó a que sea médico, ¿sí? Hoy soy profesor de educación física. Entonces, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través del lenguaje. Tengamos presente esto, ¿sí? Más allá de la diferencia que podamos tener desde nuestra postura, digamos, eclesiástica, por así decirlo. Permiso. Pero es interesante tomar este pensamiento para saber justamente eso, el poder de la palabra, ¿sí? ¿Conocen la frase esta, abracadabra? Abracadabra, frase conocida, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quiénes son los que pronuncian esa frase? Los magos, los magos. ¿Y los magos a qué se dedican? A hacer magia, sí, bárbaro. ¿Y la magia en qué consiste? Generalmente la magia de los magos, ¿sí? Se sacan la galera, dicen nada por aquí, nada por allá, abracadabra y sacan. ¿Eh? Es un ilusionismo, ¿sí? Nosotros sabemos que son, no hay chicos por acá, ¿no? Para no romperles la ilusión. Sabemos que son trucos que utilizan, ¿sí?, para generar, digamos, expectativa, emoción, ¿no es cierto? Sorpresa. Bien. Los magos usan esa frase, abracadabra, porque hacen aparecer, ¿sí?, o hacen desaparecer, es decir, que transforman una realidad, ¿sí? Acá no hay nada y de repente aparece algo. El mago transforma esa realidad. ¿Saben de dónde viene la frase esa abracadabra? Es necesario que utilice por la transmisión, perdón, gracias. ¿Saben de dónde nace esa frase abracadabra? Esa frase nace del antiguo arameo. Y en arameo la frase esa es abracadabra. ¿Y saben qué significa?
significa avara kadavara, la palabra transforma. La palabra transforma. Yo me acordaba, Silvia, lo que estaba diciendo vos de la transformación esta, y ya vamos a tocar un poquito ese punto. ¿Sí? La palabra transforma. Otra concepción, digamos, o acepción de este término dice, crearé lo que hablo. Crearé lo que hablo. Arameo, ¿les suena ese idioma? ¿Saben quiénes pronunciaban muy a menudo esta frase? Un pueblo que conocía mucho el poder de la palabra. ¿Quién era el pueblo que conocía mucho el poder de la palabra? ¿Quién? El pueblo hebreo, el pueblo de Dios. El arameo nace allá con el imperio medo-persa. Daniel, que era una persona muy instruida, conocía, por eso, ¿se acuerdan cuando aparece la inscripción en la pared? ¿Sí? ¿Recuerdan? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿A quién lo llaman? A Daniel, para que descifre a ver qué era esa escritura, porque estaba escrito en arameo. ¿Sí? Y Daniel les dijo, bueno, mirá, ha sido pesado acá y bueno, fuiste hallado falto, así que hoy se termina tu reinado. ¿Sí? La palabra transforma. La palabra transforma. Y como le decía, esto lo pronunciaba, ¿sí?, permanentemente, muy frecuentemente, el pueblo de Dios, porque ellos conocían el poder de la palabra. ¿Se acuerdan que ellos no pronunciaban a Dios? ¿Sí? Como dijo Daniel hoy, ¿cómo le decían? ¿Sí? El yo soy, ¿sí? No se animaban a pronunciar la palabra Dios justamente porque conocían el poder de la palabra. Hoy, después de tantos años de degeneración, como había dicho el hermano, no recuerdo tu nombre, ¿sí?, de Silvia. Ah, Silvia también, bueno, más fácil entonces. Como había dicho Silvia, ¿sí?, hoy la palabra ya no es tan importante, no lo tomamos con tanta importancia. De hecho, damos la palabra y muchas veces no cumplimos con nuestra palabra. ¿Sí? Somos faltos también. No tomamos conciencia del poder generativo de la palabra y del lenguaje. Sin embargo, Dios acá creó a partir de la palabra. ¿Sí? Es más, antes de crear al hombre lo creó con sus manos. Pero antes de crear, lo que dijo, vamos a crear al hombre. Primero lo dijo, lo declaró. ¿Sí? El poder generativo del lenguaje, el poder de la palabra. Y fíjense lo que hace la palabra, ¿sí?, que puede crear cosas muy buenas, pero también, ¿qué cosas? Dice que la guerra, ¿sí?, es el final trágico de una conversación que no llegó a término en una mesa. Así que también genera cosas malas, ¿sí? Y si no, veamos el caso de Hitler. Hitler ni siquiera era un militar, ¿sí? Pero sus discursos llevaron a crear en la gente, ¿qué cosa? Un odio tal, ¿sí?, un odio tal hacia ese enemigo, ¿sí?, que llevó a generar un holocausto de millones de personas muertas. El poder generativo del lenguaje. Bien. Seamos conscientes también en el lenguaje que usamos para nosotros mismos. Nosotros en coaching lo llamamos columna izquierda, no sé si a lo mejor tu hermana Silvia en algún momento te comentó, ¿sí? O más vulgarmente nuestra radio interior, esa que tenemos prendida permanentemente, que nos va diciendo cosas, ¿sí? ¿Y por qué les digo que tengamos también presente esto? Hoy, después de muchos años de ciencia, las neurociencias nos dicen que nuestra mente es inocente, que nuestra mente se cree todo lo que nosotros le decimos. ¿Sí? Entonces, sí, a mí se me cae esto, ¿sí?
Uy, qué tonto. Se me cayó los pañuelitos. Acabo de declarar algo, ¿sí? ¿Qué cosa acabo de declarar? Que yo soy un tonto, ¿sí? Mi mente, inocente, se cree que yo soy un tonto, ¿sí? Y empiezo a actuar como si fuese un tonto, porque mi mente cree que soy un tonto. Entonces actúa en consecuencia. El poder generativo del lenguaje. Ahora, ¿por qué yo sé que no soy un tonto? Porque me empiezo a contar otro relato que revierte esto de que se me cayó, bueno, fui un tonto solo en esa situación que no presté atención y lo solté. ¿Sí? El poder generativo del lenguaje, el poder de la palabra. Yo mientras preparaba esta meditación, y estoy mirando el reloj porque el tiempo vuela, me acordaba de dos episodios, dos grandes episodios que tenemos registrados en la Biblia. Hay más y busquen todos los que quieran y pónganlos de ejemplo. El de Elías y el de David. ¿Sí? La ontología del lenguaje también dice que los hechos son neutros. Los hechos son neutros. ¿Sí? El resto es interpretación. Es la interpretación que yo hago, ¿sí? de ese hecho, de ese evento. Permiso. El agua está caliente. Y a lo mejor viene Teddy y toma el mismo agua, ¿sí? Y me dice, no, está fría. ¿Sí? Mi interpretación es que el agua está caliente. La interpretación de Teddy es fría. El hecho es neutro. El resto es interpretación mía. ¿Sí? Y fíjense a qué nivel de pensamiento nos llevó la filosofía hoy en día, en detrimento de la palabra de Dios, que hoy por hoy, ¿sí? Nos guiamos con las posverdades. ¿Por qué? Y muchos de ellos, muchos filósofos, y es más, gente con la que podemos hablar, hasta podemos entender que tenga razón, depende de nuestra interpretación, como dijimos, ¿sí? Porque en el nombre de la palabra de Dios, la Iglesia romana hizo cosas que ya sabemos, ¿sí? En el nombre de Dios se hicieron aberraciones impresionantes, ¿sí? Por eso lo único que nos salva es la sabiduría. Es la sabiduría. Bien, entonces les decía que me había acordado de dos episodios, ¿sí? El primero, poder generativo del lenguaje. Elías. ¿Qué le dijo Dios que tenía que hacer Elías? Anda acá y decirle que va a haber ¿qué cosa? 3 años de sequía, ¿sí? Y después yo me puse a buscar en la Biblia y no encontré el lugar donde Dios le dice a Elías que vaya y prepare un holocausto en el monte Carmelo para que Dios se pueda manifestar ahí, ¿sí? Frente a los 450 profetas de los Baales, ¿sí? Y a los 400 de Acera, si mal no recuerdo, ¿sí? Dios no le dijo eso. Sin embargo, podemos pensar que Elías se tomó el atrevimiento, ¿sí? De desafiar a los profetas de los Baales, desafiar al pueblo, incluso hasta el pueblo de Dios, ¿sí? Porque los hizo concentrar todo ahí en el Monte Carmelo, ¿sí? Para dar su segundo paso. Él ya había dado el primer paso que le había ordenado Dios. Anda y anuncia la sequía, ¿sí? Segundo paso, ¿por qué lo hizo Elías? Dijo una mañana, che, estoy aburrido y vamos a hacer esto, a ver si nos entretenemos un rato. ¿Cómo? Dios no se lo había ordenado, no era una orden directa de Dios, ¿sí? Pero ¿por qué actuó él? ¿Cómo? A través del desafío logró, ¿sí?, que Dios se pudiese manifestar, ¿sí?, y para ser reconocida la gloria de Dios. Y a partir de ese momento no hubo nadie que pudiera decir Dios no es Dios. En todo caso, podrían decir Baal no es Dios, porque evidentemente estuvieron esperando todo el día que se manifieste ahí, ¿sí? Y no pasó nada. Sin embargo, cuando Elías le ora,
Bueno, todos conocemos cómo terminó el episodio ese. Todos testigos del poder de Dios y de que Dios era Dios. ¿Sí? ¿Por qué actuó Elías? Porque Elías conocía a Dios. A partir del relato que Elías se hacía a sí mismo, dio ese paso, aquel salto de fe, podríamos decirle, que hizo Abraham. ¿Sí? En la misma consonancia, en el mismo sentido, ¿sí? Por haber conocido a Dios, da ese salto de fe. Bien, otro episodio. David frente a Goliat. Pensé que me ibas a comentar algo, sí, está bien. Si quieren comentar algo, encantado. Tratemos de hacer una meditación y una reflexión entre todos. Me encanta, yo también aprendo, así que enhorabuena. Me acordaba de otro episodio, el episodio de, como les dije, de David frente a Goliat. Dijimos que los hechos son neutros, el resto es interpretación. Viene Goliat, desafía, ¿sí?, a cualquiera de los guerreros ahí del pueblo, del ejército de Saúl. ¿Y qué pasa frente a ese hecho? ¿Qué pasó? Todos tuvieron miedo, ¿sí? Todos tuvieron miedo. Cuando llega David a visitar a sus hermanos, ante el primer desafío, la primera provocación que ve David, ¿qué pasó? Dice, ¿quién es este que viene a desafiar a mi Dios? ¿Quién es este que viene a desafiar al Dios de los ejércitos, por otro lado? ¿Sí? ¿Quién es este? El hecho era el mismo, el evento era el mismo. ¿Qué pasó con los soldados de Saúl y con Saúl? ¿Y qué pasó con David? El hecho era exactamente el mismo. Pregunto, ¿David tuvo miedo cuando fue a enfrentar a Goliat? ¿No tuvo miedo? Chan, chan, chan. Acá se divide la iglesia adventista también. La vez pasada cuando pregunté eso, una iglesia dividida. No tuvo miedo porque conocía a Dios. Y otros, sí, tuvo miedo. Yo me voy con los que tuvo miedo. Por algo agarró 5 piedritas. Dijo, no sea cosa que falle en la primera, luego en la segunda, tercera, y en la quinta, corro, habrá dicho. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia entre los soldados de Saúl y David? Tenía fe en Dios, ¿sí? Está bueno esto que decís, ¿sí? Dice que el miedo, ¿sí? El miedo es una emoción hermosa, hermosa, que nos viene a ayudar a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué te dice el miedo a vos? ¿Qué le decía el miedo a David? ¿Sí? Cuando lo veía a Goliat e iba a enfrentar a Goliat. Tené cuidado, cuídate. Yo cuando salgo a la noche o cuando vuelvo a la noche a mi casa, ¿sí?, para guardar el auto, a mí me robaron 5 autos, 5 veces. Me robaron. Entonces, ese miedito que tengo me dice, tené cuidado, estate alerta, mira bien, presta atención, hace rápido, no, trata de no fallar, ¿sí? Entonces está bueno el miedo, porque el miedo me viene a cuidar, ¿sí? Me dice, cuídate, no te distraigas, haz las cosas como tenés que hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El miedo muchas veces, y lo podemos ver en el ejército de Saúl, ¿sí? Al ejército de Saúl lo paralizó, ¿sí? En cambio, David, con miedo y todo, ¿qué hizo? Actuó. ¿Sí? Actuó. ¿Cuál fue el relato, ¿sí?, esta radio interna que tenía David, ¿sí? ¿Y cuál fue la radio interna que tenían los soldados de Saúl? Encima retroalimentado porque las emociones son contagiosas, ¿sí? Si acá se empieza a reír uno y contagia al otro y al otro, terminamos todos riéndonos, ¿sí? Y si nos ponemos a llorar, es muy probable que pase lo mismo, porque las emociones son contagiosas. Entonces, el miedo de un soldado hizo que todo el ejército, o el miedo de Saúl tal vez, hizo que todo el ejército tenga miedo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó una vez que David derribó a Goliat? Ahí somos todos valientes, ahí vamos todos, ¿no? Ahí, araca, barraca, ¿no? ¿Sí? Bien. Las emociones son contagiosas. Bueno, el poder generativo del lenguaje. El poder generativo del lenguaje.
con qué cosas alimento a mi mente para generar las acciones, ¿sí?, que quiero o que debo hacer, ¿sí? Hablando del querer y hablando de las imposiciones, como estuvimos hablando hoy también en la escuela sabática. Bien. Permiso. Y voy a tomar esto que hablaba Silvia de las transformaciones, ¿sí? De las transformaciones que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Dios tiene a través de la palabra el poder para transformarnos, en lo que Él quiere, ¿sí? Pero ¿quién tiene el poder para que Dios lo pueda hacer eso? Nosotros, ¿sí? Como bien dijo Dani hoy, Dios en su infinito amor le dio a Adán y Eva, y a Daniela, a Silvia, y a mí nos dio el libre albedrío, ¿sí? Entonces yo tomo la decisión, ¿sí?, de ver qué palabra me va a transformar. Porque, para bien o para mal, ¿sí?, tengamos presente que todas las palabras transforman. Todas, para bien o para mal. ¿Sí? Dios nos propone dos transformaciones y si me acompañan vamos a ver en el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 19. El primero que la encuentra porque ganó, le vamos a dar el premio de la lectura. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Gracias, Teddy, gracias. Así que, y ahí nos dice las dos transformaciones. ¿Cuáles son las dos transformaciones que nos propone Dios? ¿Sí? Y una condicional de la otra. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos. ¿Quién predicaba el arrepentimiento? Juan el Bautista. Arrepentíos, arrepentíos, a Herodes, arrepentite, estás haciendo las cosas mal, arrepentite, arrepentite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba allanando el camino, estaba preparando el camino para que venga ¿quién? Jesús, ¿sí? Y cuando viene Jesús, ¿cuál es la predicación de Jesús? Arrepentite y convertite. Listo, ya está, te arrepentiste. Ahora convertite. Listo. Tus pecados son borrados. Ahora accioná, actúa en consecuencia, obra en consecuencia. ¿Sí? Bien, y el tiempo vuela. Sí. Bien, ¿qué es el refrigerio? ¿Qué interpretamos por refrigerio? Siempre tengan en cuenta que cuando Dios habla una implicación espiritual, no una significación de los hijos humanos. Y se arrepentió y convertido. Y el tiempo de lo que quieres. Bien. Si yo me tengo que arrepentir, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? Estoy haciendo mal. Bien. Y si yo estoy haciendo algo mal, ¿qué pasa con mi sistema metabólico? ¿Qué ganar de corazón a 70 cuánto años? 110. 110, correcto. Sí. Bien, bárbaro. Bien, vamos bien acá. Perfecto. Bien. Lo que hacemos siempre, las manos, le digo que pongan así. ¿Qué pasó? Ah, bien.
Si mi corazón está haciendo de 120, y dice que congela 40 pulsaciones más, también la sangre por los demás. La vena, pasa, ¿qué hace la vena? Las arterias. ¿Qué hace? Pasa muy rápido. Fricción, se calienta. Sí, pero ¿por qué se calienta? Porque se calientan. Por la fricción, claro. De que generar adrenalina y cortisol. Claro. Si lo que comenta el ritmo metabólico que hace que no le caliente, entonces cuando yo lo arrepentí, tiene tiempo de arrepentir. Claro. La palabra es ciencia. Pero fíjense que había una palabrita ahí que se nos escapaba, pero evidentemente que no tiene enseñanza. Cuando uno se arrepiente, ¿qué hace? ¿Se relaja o se relaja? Se relaja. ¿Se acuerdan del muchacho que tenía la pata que no le funcionaba? Jesús le dijo, levántate alta, tus pecados Son perdonados. fíjense el efecto de la palabra. Claro. Ese muchacho que tenía pecado, ese pecado hacía actuaba sobre el cerebro, y en el cerebro no permitía que existiera el campo eléctrico que hacía con la máquina. Cuando Jesús le dice, tus pecados se los perdonados. Buenísimo. Gracias, Daniel. Muy bueno. Tiempos de refrigerio. Interesante esto también. Cortito. ¿Saben cuáles eran los tiempos de refrigerio del faraón cuando Moisés lo iba a saludar? El tiempo de refrigerio para el faraón era entre plaga y plaga. El alivio ese era el tiempo de refrigerio. ¿Sí? En un estudio se ejemplifica este tiempo de refrigerio con eso que sentía el faraón cuando terminaba la plaga. Pregunto yo en base a esto, ¿sí? Y ahora que estamos viviendo una plaga también, ¿cuál va a ser nuestro tiempo de refrigerio? El tiempo eterno, ¿sí? Cuando estemos en la eternidad vamos a vivir en un tiempo de refrigerio constante. Bien, y avanzamos un poquito más, ¿sí? Y el tiempo ya se fue, no lo encontramos más. Bueno, les decía, el poder generativo del lenguaje y el poder de las declaraciones. El poder de lo que yo declaro, ¿sí? Siempre y cuando actúe en consecuencia y comprometido con lo que yo declaro. ¿Y por qué les digo esto? Y ya para ir finalizando, ¿sí? Estamos estrenando un año nuevo. ¿Sí? Hace 15 días todavía estamos medio aletargados de las vacaciones, ¿sí? Pero tenemos todo un año por delante. ¿Qué declaración vamos a hacer para este año? Para nosotros, ¿sí? Y para mi prójimo, ese que me cuesta ir a visitar, como estuvimos charlando. ¿Desde dónde voy a ir a visitar al prójimo que me cuesta ir a ayudarle, asistirlo, visitarlo, llevarle la palabra? ¿Desde dónde? ¿Desde el tengo porque Dios? ¿O desde el quiero porque quiero ser como Jesús? Y para ir terminando, quisiera haber hablado un poquito más, vamos a leer Proverbios 18:21. Y el primero que lo encuentra, porque ganó nuevamente, lo va a leer. Léelo de nuevo, por favor. La muerte y la vida están en poder de la ley. Está bien, está bien. La muerte y la vida, ¿dónde están? ¿En qué poder está? Seamos conscientes, ¿sí? De eso. Seamos conscientes y responsables, ¿sí? La vida y la muerte está en el poder de la lengua, ¿sí? En la palabra. Para el otro y primero para mí. Primero para mí, ¿sí? La vida y la muerte estuvo en el poder de la lengua de David cuando lo fue a salvar de una nueva esclavitud. ¿Sí? Ojo, el poder generativo del lenguaje, el poder de la palabra.
Y quiero terminar, ¿sí?, con la mejor sesión de coaching que encontré en la Biblia. Vamos a Josué 1:8. Y este lo voy a leer yo porque me encanta. Así que, hablando de egoísmo, dice así. ¿Lo encontraron? ¿Así me acompañan con la lectura? ¿Sí? Buenísimo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué era meditar? Hoy que está tan de moda la meditación, ¿sí? Somos un cuenco vacío, vamos a meditar, así lo podemos llenar y descubrirnos y bla, 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 bla. Acá Dios, ya hace miles de años, nos está dando una respuesta. ¿Y para qué esta respuesta? Meditarás en él de noche y de día, ¿sí?, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Perdón, ¿no es una transformación esto? ¿La meditación no transforma mi ser? ¿No me hace ser otro? ¿Sí? Yo, de no haber conocido la palabra de Dios, hoy a lo mejor estaba en una esquina con mis amiguitos, tomando algo fresco porque está haciendo bastante calor. Y sin embargo, ¿sí?, la meditación me llevó a estar acá hoy y agradecido infinita y eternamente a Dios en este púlpito, ¿sí? Y por otro lado es el testimonio, ¿sí? Me serán testigos. ¿Y testigo de qué? Yo puedo ser testigo de lo que me pasó a mí. Yo a David no lo vi tirándole la piedra a Goliat. Yo soy testigo de lo que a mí me pasó. Te llegó mi testimonio, ¿sí? Esto me sirve para creer, pero lo que sirve es mi experiencia. Porque entonces harás prosperar. Me parece que hay un error. Acá tendría que decir, porque entonces yo, Jehová, haré prosperar tu camino y todo te lo haré salir bien. No. Fíjense que acá Dios nos dice que vos vas a hacer prosperar tu camino. Primero, lo primero, meditación, transformación, metanoia, decían los griegos. Metanoia, arrepiéntete. Metanoia, conviértete. Metanoia, harás prosperar. Vos vas a hacer prosperar a tu camino. Pregunto, ¿Dios necesitaba a Moisés? ¿Lo necesitaba Elías? ¿Lo necesitaba David? Evidentemente Moisés necesitaba a Dios, ¿sí? Elías necesitaba a Dios y David, y nosotros necesitamos a Dios. Dios a mí no me necesita. Ahora lo que sí, como leí en una oportunidad en una remera, dice, cree en Dios, Dios también cree en vos. Y me pone una gran responsabilidad. Dios cree en mí, sabe el poder que puedo generar. ¿Sí? Meditarás de noche y de día, porque Dios también cree en mí. Por eso me dice esto, ¿sí? Que puedo ser y lo puedo hacer. Bien, como les dije, estamos estrenando un año nuevo. Seamos conscientes de las decisiones del libre albedrío, de ese semejante poder que Dios nos dio, ¿sí?, para hacer la elección que más nos conviene, hablando de negocio, como le digo a mis chicos de escuela, ¿sabes? ¿Te conviene o no te conviene? Y bueno, vos fijate, ¿sí? Meditarás en él, ¿sí? Causa-consecuencia. Acá Dios es demasiado bueno con nosotros, porque nos dice, acá nos dice la causa y también la consecuencia, ¿sí? Muchos nos prometen cosas y no nos dicen después las consecuencias, ¿sí? No nos dicen las consecuencias. Y cuando estamos dentro de las consecuencias, no sabemos cómo salir. Que tengan un feliz sábado, que tengan un feliz año nuevo y que seamos felices con las decisiones que tomemos, ¿sí? Piensen que
Como decía el pueblo de Dios, a vara cada vara. La palabra transforma. Amén. Bueno, gracias hermano. Nos ponemos de pie para cantar el último himno. Jesús, grande servidor, veamos que todo me ganó para mí la cadena celestial, en la cruz nuestro ven, ven, ora en mi corazón, lléname de santidad, es conmigo del cielo. Consultar a Jesús, quiero practicar mis acciones ven, ven, buen Jesús, ora en mi corazón, lléname de santidad, pues conmigo del cielo. Predicar a Jesús ha de ser mi labor, y Jesús creará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor no puedo trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, ora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi poder. Sin mirar a Jesús, nada yo puedo hacer, mas mirándome ven, ven, buen Jesús, ora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por la meditación y acompáñanos, Señor, a nuestras actividades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.